Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro diplomado Gestión Pública, Sistema Nacional de Inversión Pública, Contratación del Estado. Lo ofrecido es deuda. Nuestra organización, con el propósito de fortalecer vuestras habilidades y capacidades, en esta oportunidad hemos traído el Ministerio de Economía y Finanzas a un experimentado profesional dentro de nuestro espacio multidisciplinario para que nos enseñe conocimientos y experiencias relacionados con un tema muy importante. En esta oportunidad vamos a presentar a ustedes presupuesto público. Presupuesto público, el número 1. Y aquí a 15 días presentaremos la continuación. Muy bien. Se trata del señor ingeniero Anthony Moreno Reaño. El ingeniero Anthony Moreno Reaño es ingeniero titulado con honores por la Pontífica Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en gestión pública, primer puesto, especialización en gestión de proyectos y calidad de la Pontífica Universidad Católica del Perú, premio a la excelencia académica, y especialización en proyectos de inversión pública, becario del gobierno japonés y con entrenamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Es docente a nivel de posgrado con más de 12 años de experiencia. Posee sólidos conocimientos teóricos y prácticos en los sistemas nacionales de inversión, presupuesto y contrataciones estatales. Es miembro del equipo creador del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, primer jefe de las unidades del Banco de Proyectos y de la Unidad de Seguimiento del SNIP, impulsor y responsable directo de la articulación sistémica del SNIP, con presupuesto público y de la simplificación de procesos, licencias, permisos, autorizaciones, certificados, orientados a mejorar la ejecución de las inversiones. Es también un especialista en gestión pública con más de 14 años de experiencia. Actualmente es responsable de la Unidad de Gestión de las Inversiones Nacionales, GEIN, de la Dirección General de la Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Y como tal también es responsable de la ejecución de una cartera de proyecto de más de 6.000 millones en nuestra nación. Jefe de asistencia técnica del MEF en el BRAEN y actual representante del MEF ante el Consejo Nacional de Fronteras. Y como hemos manifestado, muchos años de trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas, ha sido responsable de la Unidad de Seguimiento y Evaluación del ENIP, de la Dirección General de Proyectos de los Ministerios. Actualmente es jefe de la Unidad de Gestión de Inversiones Nacionales. Posee una amplia experiencia en todo este tema. Experiencia como docente. El señor ingeniero también tiene una amplia experiencia como docente. Docente de la Escuela de Control, docente de la Corporación Americana de Desarrollo, docente en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, también en la Universidad Católica Santa María, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, docente en la Pontífica Universidad Católica del Perú, en el Gobierno Regional del Callao, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Universidad del Pacífico, en el Gobierno Regional de Huánuco, en el Colegio de Economistas del Perú, filial de Arequipa, en el Ministerio de Defensa y en la Universidad del Pacífico. Y gracias al esfuerzo y a la buena voluntad del señor ingeniero, hoy día tenemos la grata satisfacción de presentarles a ustedes a un profesional de esta magnitud, con el propósito, como dije anteriormente, que ustedes puedan fortalecer sus habilidades, sus competencias, sus capacidades, y así poder ustedes ser profesionales de excelencia con calidad. Muy bien, muchísimas gracias, y ahora recibimos al señor ingeniero con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Me estaba cansando de escuchar las cosas que se hablaban. Parecía un epitafio. En fin, vamos a intentar hacer esto más divertido que escuchar algunas cosas que hice
en estos 14 años en el sector público. A ver, amigos, ciertamente me parece una gran idea, y la razón por la cual estoy acá en realidad ha sido esa, de que se vea la gestión de una forma integral. Eso se necesita. Les dice alguien que está en el MEF y día a día ve todo esta gran oportunidad que como país está surgiendo desde ya casi una década. Hay mucho por hacer, hay una oportunidad, insisto, bastante grande, ¿no? Pero así como hay una oportunidad bien grande, porque como decimos en el Ministerio de Economía y Finanzas, el problema ya no es tanto la plata hay. Es más, a veces pareciera ser que la plata es el problema, hay demasiada. Que está mal distribuida, que algunas municipalidades no tienen, etc., mal suelto, pero en general, como país, de verdad, estamos en un boom. Y es debería ser un gran aliciente para hacer mejor las cosas. Y en ese sentido es que hemos aceptado venir acá al norte. ¿Por qué? Porque día a día se ve, particularmente, yo lo veo día a día en los ministerios, que es lo que me toca ver, coordinar los proyectos en los ministerios, y una gran falencia en conocimientos básicos. Muy posiblemente en algún ministerio haya gente especialista en presupuesto público. Muy posiblemente en los ministerios o gobiernos regionales o locales hay especialistas en inversión pública. Y muy posiblemente haya especialistas en contrataciones. Pero ver todos estos tres temas a la vez, eso honestamente es lo que se necesita. Particularmente yo en mi equipo, por ejemplo, no necesito una persona que solamente sea inversión pública. O peor aún, que solamente quiera ver inversión pública, porque eso no se necesita. Con eso no se causa el impacto que se necesita. Porque la inversión pública al final del día se tiene que aterrizar en contratos. Y si no conozco o no tengo una persona, o no hay un profesional que además de inversión pública, además de todo esto que hemos creado hace 12 años en el SNIP, conozca cómo se gestionan los contratos, o conozca cómo se va a pedir la plata al presupuesto público, que es lo que vamos a ver ahora, o conozca la serie de fondos que existen, realmente estamos hablando de muy poco. Como les digo, plata es lo que más hay, y sin embargo, ¿cuántos profesionales saben cómo conseguir esa plata? Hay municipalidades que comienzan su presupuesto anual con más o menos 2 millones, 3 millones, pero terminan con 30 millones. ¿Cómo se consigue esa plata adicional, esos 28 millones adicionalmente? Hay que saberlo. Ahí están las normas, están los procedimientos, pero muy poca gente lee todo eso, ¿no? ¿Ya? Y ciertamente, hay que hacer un mea culpa, en el MEF no nos caracterizamos necesariamente por tener pues, una cualidad de sistematizar las normas, ¿no? O sea, si ustedes van a la página web o van al ministerio y nos visitan, van a ver que les sacamos normas por todos lados. Articular todo eso y enseñarlo así articuladamente realmente no es algo muy común. En el MEF ya estamos comenzando a hacer, y es también lo que veo que se está comenzando a hacer también con este diplomado. Es por eso que una de las razones por las cuales, o posiblemente la razón por la cual estoy acá es por eso, ¿no? Porque estoy viendo que estamos más o menos compatibles con esta nueva visión del MEF. Ya no solamente ver los sistemas como estancos separados, sino articuladamente. Entonces me voy a permitir, cuando hable de presupuesto público, en algún momento irme a la parte de contrataciones y en algún momento posiblemente también hablar de inversión pública. Porque es así como se deben ver las cosas articuladamente. Pero por supuesto, no me voy a salir mucho del tema de presupuesto, no debería, y si lo hago, por favor, me avisan. Lo que pasa es que yo todos los días veo esto, pero yo lo veo articuladamente. Entonces, estoy en presupuesto público y de frente me voy a inversión pública y después a contrataciones. Y es lo que recomendaría, ustedes también comiencen a hacerlo. Es una gran ventaja. ¿Cuántos profesionales hay con ese perfil? Muy pocos. Ustedes pueden ser uno de ellos. Y en el MEF, en Lima, acá mismo se necesitan ese tipo de personas. A ver, como son solamente 2 sesiones, también sería no tan cierto decirles que con 2 sesiones vamos a ser especialistas. No. Entonces me he permitido sistematizar estas 2 sesiones con lo que me parece lo más importante, lo básico, el ABC. ¿Ya? Que no es poco. Hay gente, yo conozco gente que trabaja en presupuesto público 15, 20 años y el ABC se la conoce así nomás. Conocerá la parte operativa de cómo manejar el CIAF, el módulo de formulación, etc. Esa es la parte operativa. Cualquier persona que está varios años lo aprende. Pero el concepto fundamental, o los conceptos fundamentales, como por ejemplo qué es el presupuesto, qué es la programación multianual, ese tipo de cosas, no lo conocen.
Entonces, son esos conceptos lo que me interesaría a mí que en estas dos sesiones, esta y de acá a 15 días, queden bien claros, ¿no? Y de verdad, muchachos, nuevamente le digo, yo día a día veo eso, veo muchos funcionarios públicos que los conceptos fundamentales no las conocen mucho. De inversión pública, ni contrataciones, ni presupuesto público. Y eso es lo que vamos a ver acá. Especialmente en esta clase. Esta clase va a ser algunos conceptos básicos. Voy a insistir en ellos. Y la siguiente clase es donde vamos a meternos a ya algunas complejidades. Pero si no conocemos la parte básica y bien, y la discutimos, porque yo sé que ustedes también interactúan, algunos de ustedes han interactuado con el Estado y la parte de presupuesto público, si no conocemos bien la parte básica, luego ver ya complejidades que hemos visto no tiene mucho sentido. Pero la segunda parte, la segunda sesión de acá a 15 días, sí va a haber cosas un poquito más complejas. Entonces comenzamos una vez porque sabemos que tiempo es lo que menos tenemos. Bueno, esto ya, el epitafio ya está ahí. Pero este epitafio. Bueno, no es epitafio, en realidad, el epitafio es lo que colocamos ahí en las... Es correcto. Ya, por favor. Como yo lo veo, somos socios en esta cruzada de aprovechar esta buena onda que tiene el país. Entonces, al margen de que seamos en estos momentos profesor, alumnos, profesor, estamos metidos en la cosa pública y empujando el carro para que aprovechemos este gran momento. Entonces, por favor, con toda confianza, ahí está mi correo, cualquier tipo de consultas, no solamente por lo que vamos a ver hoy día, sino también en tema profesional, qué sé yo. Intercambiemos. No digo que tengo todas las respuestas, y nadie las tiene. Aquel que diga eso está ahí vendiéndose de culebra. Pero por lo menos hay algunas relaciones, contactos, y en el peor de los casos lo que puedo hacer es contactarle con alguien que sí sabe, ¿no? Y estemos ahí con toda confianza, por favor. Ese es mi correo personal de la Católica, de la universidad. Y comencemos entonces con los conceptos. A ver. Esta sesión es de conceptos básicos, claves, más que básicos, claves. Pero de conceptos básicos hay unos primeros conceptos elementales que debemos conocer bien. Y repasemos. Primer concepto, amigos. Entender que la inversión pública, el presupuesto público, y más aún, incluso la gestión de los contratos, tienen un norte. Cuando se habla de contratación, cuando se habla de presupuesto, cuando se habla de inversión pública, no podemos solamente remitirnos a ese nivel, hay un nivel mayor. Todos estos sistemas lo que hacen, que no se han dado cuenta, es concretar esa cosa mayor. Y esa cosa mayor es un plan. Como país deberíamos tener un plan, y de hecho tenemos algo. ¿Qué tanto funciona, qué tanto no funciona? En fin, eso lo podemos discutir. Como país, como sector, como región, como municipalidad, hay un plan. Y lo que hace el presupuesto público es concretar ese plan. Lo que hace la inversión pública es concretar ese plan. Lo que hace las contrataciones es concretar ese plan. No por gusto, las contrataciones que ustedes están estudiando, y lo han estudiado creo en las 2 últimas semanas, o en el último mes, ¿cómo comienzan los actos preparatorios? Los actos preparatorios son el comienzo de las contrataciones, ¿verdad? ¿Y cómo comienzan eso? ¿Cuál es la relación inicial con...? Antes de eso incluso. ¿Se acuerdan lo que dice la ley? Antes del requerimiento, antes de eso, esos requerimientos tienen que estar en función a qué cosa. Objetivos, claro, esos objetivos, ¿cómo se llaman? Plan operativo institucional, plan estrategia institucional, el PI, el POI, y el PI y el POI en base sobre el PDC, el PDC sobre el base del PCN, el PCN, todo eso. Ahí más se dan cuenta. La gestión de las contrataciones es una forma de concretar los planes. Igualmente con presupuesto público, es más, y presupuesto con mayor razón. Porque presupuesto público es, de todos los 11 sistemas, un sistema que no se puede dar el lujo de estar pensando demasiado. Como decimos algunas veces, ¿qué pasaría si mañana más tarde el SNIP lo cancelan o desaparece? Yo soy del SNIP, yo he fundado el SNIP. Uno de los 7 que fundé el SNIP hace 13 años. Honestamente, no pasaría gran cosa. Pero que se caiga el presupuesto público no puede parar. La planificación en el país también es un sistema que todavía está ganando ahí tumbos. Tenemos un plan al 21 que tampoco no avanza mucho, pero al final del día se tiene que concretar eso con presupuesto público. Entonces me voy a permitir hacer un pequeño repaso de la parte de planificación como primer concepto. O sea,
Yo no voy a estar hablando de presupuesto público, de inversión pública o de contrataciones si es que no tengo este marco mayor, porque este marco mayor es lo que se concreta a través de estos sistemas. Y el marco mayor en nuestro país es justamente nuestra visión nacional. Esa visión nacional debería ser trabajada justamente por la entidad que para eso fue creada, el CEPLAN. ¿Qué tanto han avanzado? ¿Qué tanto no han avanzado? En fin, eso lo podemos discutir. Yo soy particularmente bastante crítico de eso que ha hecho CEPLAN, pero en fin, es la institucionalidad y hay que seguir dándole el apoyo correspondiente, ¿no? El Plan Bicentenario, que invito a leer, tiene justamente esa visión de plan, esa visión de país. Les comento algo, pequeño paréntesis, para que se den cuenta lo importante de esto. Hace un par de años fue la última vez que Ernesto Fontaine nos visitó. ¿Ernesto Fontaine? ¿Lo ubicamos un poquito? Sí era Ernesto Fontaine. Les comento, Ernesto Fontaine. Hace unos 60 años más o menos, 40 años, allá en la escuela de Chicago, Universidad de Chicago, surge un profesor, Heidelberg, que eternamente es recomendado para que gane el premio Nobel de Economía, nunca la gana, tiene casi como 100 años, todavía sigue vivo. A veces lo gana, no sé. Pero crea toda una nueva forma de ver la economía para países en desarrollo, y le llamó la evaluación social de proyectos. Sus alumnos hicieron mucho por los países africanos y sudamericanos, fueron llamados, eso es historia de economía, los Chicago Boys. El Chicago Boy, digamos, más representativo, más conocido, más carismático es justamente Ernesto Fontaine, chileno. En la década de 70, Pinochet lo llama Ernesto Fontaine, muchachón de 25 años más o menos, que revolucionó, bueno, un poquito más, 25, todo lo que son las inversiones públicas en Chile. Implementa justamente esto de la evaluación social de proyectos. ¿Ya? Ernesto Fontaine, por lo tanto, es, digamos, el papá, el fundador, como quieran verlo, de todo lo que son los SNP en Latinoamérica. El primer SNP es el de Chile, el que se creó en la época de Pinochet. Y si algo bueno pasó en esa época ha sido justamente, ¿y a qué se debe el boom de Chile? Una de las cosas ha sido justamente a la creación del SNP, a la evaluación social de proyectos. Eso que se aplica en el SNP peruano también. Que ustedes ya lo han visto o lo van a ver. Bueno, eso comienza con Ernesto Fontaine. Y Ernesto Fontaine, una persona bastante coloquial, bastante buena gente, de 10 palabras 9 son lisuras, no puede con su genio. Viene acá constantemente, nos habla, y bueno, y nadie le va a decir nada de Ernesto Fontaine, pues es Ernesto Fontaine. Hace 2 años fue la última vez que vino. Cada rato viene al DF. Ahí nos para corrigiendo algunas cosas que para él no están tan bien. Y decía, ¿no? Con su dejo chileno, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención a pesar de los 10 años del SNP acá en Perú es que en el SNP no es un tema del SNP, sino es un tema del país. Y le decía, ¿qué cosa? Porque yo como soy en Chile, hasta el taxista, decía, hasta sabe lo que queremos los chilenos, sabe cuáles son los grandes lineamientos. Hablas con el taxista y sabe que lo que queremos es el norte de Perú, y la parte sur de Perú, el lago Titicaca, que todo lo demás sabe, todo el mundo sabe, desde chiquito sabe. Acá preguntas a cada persona y cada persona dice, sí, yo quiero hacer esto acá, yo por acá. O sea, no hay esa visión nacional. Claro, lo decía un poquito provocador, no es tanto así. Pero, ¿se imaginan? Asumamos el reto, ¿no? Hasta el chileno, hasta el taxista sabe cuál es, si le preguntan cuál es, de acá, ¿cómo te imaginas con el país? El país, ¿no? Acá 10 años, a Chile. Ya saben, ¿no? Eso es visión nacional y eso es lo que nos falta como país. Bueno, ya estamos comenzando a eso, y eso justamente es la visión nacional del Plan Bicentenario. Sería bueno leer. Yo soy muy crítico respecto a eso, porque la visión nacional de Chile, por ejemplo, de Colombia, de Brasil o de Israel, se forma en consenso con la ciudadanía adecuadamente organizada. El Plan Bicentenario es prácticamente gabinete. Llamados 5 o 6 personas, iluminados ellos, y han quejado su plan, o sea, no nos han hecho partícipes. Entonces, yo como, si no soy partícipe de la visión, ¿cómo lo voy a hacer mío? ¿No? Pero en fin, está ahí. Esa es la visión nacional, y más abajo decantan las políticas de Estado, esas políticas que no van a ser cambiadas en teoría por cada gobierno que ingresa, ¿no? Debería haber un marco general, o sea, cada partido que ingresa al gobierno debería cambiarlo. Bueno, esas políticas son las políticas de Estado, y lo más concreto que tenemos como país es el Acuerdo Nacional. Pregunta, ¿han leído el Acuerdo Nacional? El Acuerdo Nacional menciona políticas de Estado, que todos los partidos deben respetar. Bueno, en teoría, respetar.
¿Cuántas políticas de Estado se enuncian en el Acuerdo Nacional? Muchachos, ¿están haciendo gestión pública? ¿Ah? ¿Alguna idea por lo menos? A ver, comencemos. 21. No, más o menos. Pero valiente, ¿ah? Se atrevió por lo menos a decirlo. No está muy mal. ¿Alguien? Un poquito más, un poquito más. 42, el doble. No, pues tampoco, así estamos jugando ya. A ver, tarea para la casa, ¿ya? Son 33. Ahí están las políticas de Estado. La última política que se incorporó hace un par de años fue la política del agua. Son los grandes lineamientos que todos deberíamos ir más o menos, estar alineados en el Estado, ¿no? Ese es el Acuerdo Nacional. Con todas las cosas positivas o negativas que tenga, es lo que deberíamos ir apoyando como Estado. Más abajito, evidentemente, están las políticas de gobierno, porque cada partido tiene una oferta electoral, gana, y evidentemente tiene que, pues, por algo gana, por algo los elegimos, esa es nuestra democracia. Pero esa oferta electoral, esa cosa que ofrece, no debería, pues, estar desalineada con las políticas de Estado. Deberían hacer las suyas incluso. Eso, en estos momentos, se conoce coloquialmente como la hoja de ruta, ¿no? ¿Se acuerdan? El actual gobierno presentó su plan. Ya, bueno, ese plan, si lo leen, que es un par de hojas solamente, está de acuerdo, está armónico con todo lo de arriba, está bien. Muchachos, yo tengo más edad que muchos de ustedes, y de verdad, yo me acuerdo todavía cuando era niño, y todavía se piensa, todavía mucha gente piensa, bueno, cuando un presidente gana, hace tabla rasa de todo lo anterior. Eso posiblemente pudo haber sido cierto hasta hace unos cuantos años, pero ya no es, y esperemos que no sea así, ¿no? Ahora gana alguien y eso tiene que respetar. ¿Tú se imaginas el actual gobierno que se salga de su ruta? No va a poder, no puede. O sea, es difícil, ¿no? Ya los ciudadanos hemos crecido como tales, estamos exigiendo que cumpla lo que dijo. ¿Por qué crees que el marco macroeconómico, que es lo que viene a continuación, permanece? Y justamente, las políticas de gobierno, de Estado y la visión nacional posiblemente están todavía mejorándose. Posiblemente algunas cosas sean más verso que realidad, pero algo que es bien concreto y donde sí hemos avanzado bastante como país y somos un modelo como país, y es lo que ha permitido tener este boom que hemos hablado, es lo que viene a continuación: las proyecciones y recomendaciones macroeconómicas. Y eso no ha cambiado por lo menos en 15 años. Económicamente hablando, la economía del país es prácticamente la misma en los últimos 15 años. Y todos los gobiernos han respetado eso. En el mes mismo, yo no he visto a alguien que lo haya puesto así a dedo. El jefe del SNI, por ejemplo, es del mismo grupo que hemos formado el SNI. Dicho ese paso, ya me topé. Pero en fin, fácil sería para, por ejemplo, Toledo, que Carto cada vez que podía hablar mal del SNI, haber puesto a alguien ahí, un político, ¿no? Amigo suyo. Pero no, él que decía que hay que incentivar el SNI, sin embargo, siempre se respeta. Se respeta porque el SNI es parte de un marco, que es el marco macroeconómico multianual. Este marco es un documento formal, económico, de proyecciones económicas muy, muy importante. Lo que vamos a ver en presupuesto hoy día y a 15 días tiene muchísimo que ver con esto del marco macroeconómico multianual. El marco macroeconómico multianual, que es un documento que sí, muchachos, al margen de los chistes, recomendaría que lo lean. No es fácil, porque son como 40 páginas, bien aburridas, dicho sea de paso. Pero ahí está, por ejemplo, refleja las reglas fiscales. Y las reglas fiscales, es decir, por ejemplo, una regla fiscal es cuánto de inversión pública va a tener una municipalidad y cuánto de inversión o cuánto de gasto corriente va a tener. Ese balance, eso está ya establecido. Y el marco macroeconómico, eso lo proyecta. Eso ya está dado. Entonces, cualquier municipalidad, gobierno regional o ministerio incluso no se va a apuntar donde sea. Entonces, eso nos ha mantenido en cierto equilibrio, ¿no? Y es por eso que eso ha determinado al final del día esta especie de estabilidad económica y boom también que estamos viviendo, en parte, ¿no? Entonces, de todos estos documentos, el marco macroeconómico es una cosa bien concreta, real, y ya tiene sus frutos, ¿no? Algunos no nos gustarán, ¿cierto? Porque uno dice, política neoliberal puede ser. Pero mal que bien, eso es lo que ha permitido este crecimiento del país. Luego viene, en cada sector hay una política, lo que llamamos los PECEN.
lo que decía. Los grandes lineamientos que hay que hacer en cada sector, en transporte, en salud, en educación, ¿no? Cada ministerio es ente rector de estas políticas, tiene que definir qué exactamente quiere hacer o qué debe hacer o cómo lo debe priorizar. Por ejemplo, en educación, si ustedes leen el plan estratégico sectorial multianual, el PSEM de educación, se van a dar cuenta que para educación de hace buen tiempo lo importante no es todo como debe ser. Una planificación que quiere hacer todo a la vez es cualquier cosa. Lo tienes que priorizar, y lo prioritario en educación es, ¿qué se imaginan? ¿Qué tipo de educación? Primaria, secundaria, inicial, universitaria, técnico. Toda educación es importante, por supuesto, pero si tuvieses que priorizar cuál, tú lo harías. ¿Primaria? Educación. La más, exacto, la básica, la inicial. Y te vas a dar cuenta que el PSEN habla de eso, ¿no? Hay que hacer esfuerzo para mejorar la educación en el país, pero comenzando prioritariamente, sobre todo con la educación básica inicial. Eso. Es por eso que luego el presupuesto público, cuando asume su rol de presupuesto público y da plata, sobre todo educación básica inicial, sobre todo. Entonces, esas son las políticas del sector. Pero además, en un país como el que tenemos, donde hay gobiernos regionales y gobiernos locales, casi autónomos, entonces también hay políticas territoriales. Y cada gobierno regional, municipalidad, tiene, sobre todo el marco anterior que hemos hablado, también tiene la posibilidad de determinar, ¿no?, y aterrizar esa planificación en su territorio, ¿no? Y ahí surgen los planes de desarrollo concertados, regionales, locales, que posiblemente algunos de ustedes ya lo han visto. Eso está más abajito, planificación sectorial. PDC. Pero hasta ahí esos planes existen. Sin embargo, están un poquito, particularmente para mí, un poquito en el aire, un poquito gaseoso, ¿no? Nos dan un norte, pero no se concreta todavía. ¿Cuándo comienza a concretarse? Cuando ya ese plan se aterriza a una institución, ya no a un ministerio, sino, por ejemplo, a la SUNAT, algo mucho más específico. ¿No? Ya no tanto al Gobierno Regional de la Libertad, sino a la Dirección Regional de Turismo, bien concreto. Tenemos que esa planificación aterrizarla. Y esos son los planes institucionales, los PI, que son mencionados en el artículo 5 y 6 de la Ley de Contrataciones. Por eso decía, la Ley de Contrataciones, si bien los actos preparatorios comienzan con, como muy bien dices, con el requerimiento, que es clave, un buen requerimiento, éxito. Pero antes de los requerimientos, esos requerimientos tienen que estar enmarcados en los planes, en el PI. Eso lo dice la norma. ¿No? El PI. El PI es el Plan Estratégico Institucional. Y ese plan se aterriza incluso en otro plan. O sea, a falta de planes tenemos un montón de planes. Estamos hablando de PI, PSEM, MMM, PDC, POI, PAC, un montón de planes. En el corto plazo entiéndase en nuestro país un año. En el corto plazo, esa planificación tiene que bajar en algo mucho más operativo, y justamente así se llama, planificación operativa institucional, el POI, que es mencionado también en la Ley de Contrataciones y también es mencionada en la Ley de Presupuesto Público. Es más, la Ley de Presupuesto Público te dice que el presupuesto debería reflejar la sistematización del POI, del Plan Operativo Institucional. Ahora, eso es verdad. Vamos a ver. Y eso es lo que viene abajo, ¿no? El POI, el PAC es lo conocen ustedes ya. Lo tuvieron la semana pasada. El PAC tiene que ver con contrataciones. ¿De acuerdo? Plan anual de contratación. Exactamente, plan anual de contrataciones. Pero es anual, ¿se dan cuenta? Entonces lo que está abajo es anual. Luego viene el mismo presupuesto. El presupuesto tiene dos momentos, el PIA y el PIN. Eso sí lo podía a detalle. Lo que quiero decirles, muchachos, es que todo esto que vamos a ver hoy día y que están viendo ya hace un mes, todo lo que es inversión pública, lo que es presupuesto, lo que es contrataciones, no es cualquier cosa. Es la forma de concretar una idea. Una idea es un plan. Y si el plan no se concreta, estamos quedando solamente en la teoría, en el bluff, en la nube, ¿no? Deseos bonitos. Un plan tiene sentido cuando se concreta. ¿Y cómo se concreta? A través de esto que estamos viendo. En particular, un plan se concreta a través de su presupuesto. Y en particular, más aún, un plan se concreta a través de su presupuesto y de los proyectos de inversión pública. Por eso que son tan importantes los proyectos de inversión pública. Y para acabar con este primer punto, ¿ya?
planificación, presupuesto. Primer punto importante. O sea, no, los invito a ustedes que no solamente sean como los profesionales que abundan en Lima, en presupuesto, que solamente se dedican a ver presupuesto público y saben el CIAF y saben a la perfección, pero con eso no hacen nada. Y no hacen nada, comienza porque no tienen esa visión ampliada. Y la visión ampliada es que cuando tú estás sentado frente a la máquina de presupuesto público, en realidad lo que estás haciendo es concretando las grandes ideas. Si no lo ves así de grande y ves solamente la parte pequeña operativa, de verdad que ahí estamos ya comenzando mal. Y vean ustedes, bueno, disculparán, no se ve muy bien ahí, pero hablando de la gestión de corto plazo, el presupuesto de este año inicial es de, lo que se ve ahí, 108.000 millones de soles. ¿Sabes lo que son 108.000 millones de soles? Para que hagas una comparación, conviértelo a dólares, una moneda, digamos, estándar, y te vas a dar cuenta que para que tengas esa plata tienes que juntar los presupuestos de Uruguay, Paraguay y Bolivia juntos. O sea, es un montón de dinero. Es una gran oportunidad. Y eso es lo que se tiene que gestionar en el año. Entonces, lo mismo que pasa en las relaciones humanas, o ustedes que son papás, o ustedes que son hijos, o ustedes que tienen una relación con una persona, o sea, si usted se escucha a una persona que nos están hablando de grandes sueños, grandes cosas, y eso no puede concretarlo en simplemente algo tan elemental como el día, un solo día. O sea, si no puede con lo grande, con lo poco, va a ser menos. Y si no puede con lo poco, con lo grande, es simplemente, es hablar de más. Lo mismo pasa con las inversiones y con toda la cosa pública. Si tú no puedes manejar bien este año, estos 108.000 millones de soles, todo lo demás en realidad son grandes sueños, ¿no? Buenos deseos, pero ahí quedan. El reto, muchachos, entonces, y con eso termino esta parte, es tener la capacidad para gestionar el año inicialmente. En particular, esos 108.000 millones de soles que cada año tenemos que gestionar. Es más, y eso van incrementándose. Este año ya hay una propuesta de presupuesto público, porque ya se le mandó al Congreso, y vamos a ver eso, cuáles son los momentos en los cuales el presupuesto, y ha salido por ¿cuánto? 118.000 millones. Y ese es el presupuesto inicial. Luego, cuando termine el año, se va incrementando. Hay unas cosas que se llaman saldos de balance, etc., que lo vamos a ver, que van incrementando. En realidad estamos hablando de más o menos 150.000 millones de soles. Es un montón de plata. Eso, ¿cómo se gestiona? Comencemos con el año. Y comencemos conociendo bien los sistemas con contrataciones, inversiones y este de acá. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Espero que esto los motive a ustedes a meterse en el tema, y que no solamente crean que es un tema operativo. Es un tema de gestión, planificación. Ya, segundo concepto, ¿qué es el presupuesto? En general, el presupuesto puede haber muchas definiciones, pero esta es la que más me gusta a mí. Y las que más nos gustan, en realidad, en el MEF, no. Esto lo copié justamente de los amigos de presupuesto público. Es de Robert McNamara. Tal vez no se acuerden de él, pero en la cosa pública este es un personaje más o menos conocido. ¿Alguien lo conoce por si acaso? ¿A Robert? ¿Para los amigos Robert? Robert McNamara ha sido, es en la época de Kennedy, creo que por ahí algunos de ustedes no nacían todavía, bueno, tampoco yo. Él ha sido, allá no hay ministros, ¿verdad? Son secretarios. Él ha sido secretario de Estado de Defensa. O sea, como, algo así como el Ministerio de Defensa allá en Estados Unidos, en la época de Kennedy. O sea, en la época de los misiles con Cuba y todo lo demás. Él fue. Y es bastante reconocido por la labor que hizo en la planificación de su país, ¿no? Y que finalmente, con el USAID, vino casi toda Sudamérica también, las grandes ideas de él. Y él decía una cosa bien concreta, ya cuando ya la gente habla de planificación por todos lados, oye. La planificación, si no lo concretas en algo bien específico como la plata, el presupuesto, y lo hemos visto, ¿no? Anual, o sea, es cualquier cosa. Y esa es su frase, ¿no? El presupuesto es la expresión cuantitativa de un plan. Nuevamente, si me he dejado explicar en estos 15 minutos iniciales, eso es lo que les he dicho. O sea, el presupuesto no solamente es que tengo plata y veo cómo lo gasto. El presupuesto tiene el reto de cuantificar y aterrizar esa nube que se llama plan. Es más,
a continuación ustedes cuando tengan un cargo en algún gobierno regional, local, cuando sean alcaldes, etc. No permitan que les comiencen nuevamente a meter cuentos de que acá está el plan, señor alcalde, acá está el plan, y comienzan a hacer cualquier cosa de plan. Claro, si tú lo ves, pues una cosa así más o menos de 200 páginas, pues cualquier cosa. Según las buenas prácticas internacionales, hay dos características de un buen plan. Una de ellas es esta: si no se aterriza en presupuesto público concreto, en plata, contante y sonante, es un sueño. Y la segunda cosa, ese plan debería contener, dice las buenas prácticas internacionales, la segunda cosa es lo que se conoce como la taxonomía de gasto. ¿Qué es la taxonomía de gasto? Simplemente es un nombre bonito para llamar así a los criterios de priorización. O sea, un buen plan, por un lado, debe tener un presupuesto bien aterrizado, o sea, esas grandes ideas bien aterrizadas, y por otro lado debería decir, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las prioridades a las cuales yo voy a apuntar? Salud, educación, y si es educación, ¿qué educación? ¿Inicial, secundaria? No, inicial, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, definirte bien las prioridades y definirte bien de dónde sale la plata, si no es cualquier cosa. Y de cualquier cosa estamos llenos, de municipalidades, gobiernos regionales y ministerios. Tú no solamente toca la puerta de uno de ellos y pídele su plan, te van a sacar toda esa sarta de planes. Todo esto, casi todo el mundo lo tiene. Pero con todo eso, ¿se está usando realmente? ¿Se está concretando? La mayoría de veces no. Y como no se está concretando, lo que hace el presupuesto público es una cosa bien interesante. Y se los digo, no como funcionario del MEF, porque como MEF no podría decirlo, sería una especie de sacada de vuelta. Se lo digo más o menos en este rol que estamos actualmente como socios, como alumnos, profesor, alumno. El presupuesto público, como se da cuenta que estas cosas están en pleno proceso, camino, se salta, ¡pum!, de garrocha. Y agarra porque dice, estas cosas de acá son buenas ideas, reuniones y productos de consultores solamente, pero lo que hace es junta el corto plazo con la planificación de arriba. Y a eso es lo que se conoce como los programas presupuestales, que es lo que vamos a ver hoy día, y lo que vamos a ver la siguiente semana también. Y si ustedes han escuchado el presupuesto público, saben algo del presupuesto público, el corazón del presupuesto público en estos momentos, después de 5 años de batalla, es básicamente los programas presupuestales, que es el reflejo de un plan en plata. Pero si se dan cuenta, salta con garrocha todo esto acá. ¿Por qué? Porque de verdad que está bien planificar, pero si tu planificación no se concreta, de verdad que ya comienza a desesperar. A ver, ¿qué más? Presupuesto, hay que tener en cuenta en presupuesto público lo siguiente. Aquí un poquito de teoría, ¿no? Pero para no perdernos. Dice, el presupuesto en sí, lo que vamos a ver hoy día, provee el marco legal para que el gasto público se controle y para que se evalúe su eficiencia. Primero, importante entonces, el presupuesto público no solamente es un tema de técnicos, también es un tema legal, porque le da autorización legal a una persona, en particular a una entidad, específicamente a una persona, le da la posibilidad legal de ¿qué? De que use recursos públicos. A veces no somos conscientes de eso. Tengo plata, el Estado tiene plata, esos 108.000 millones de soles, o 150.000 en realidad. Esa plata en algún momento va a llegar a una entidad y va a llegar a una persona, y esa persona va a disponer de esa plata. Hay una relación legal. No es que yo solamente gasto lo que me da la gana, como lo hago, o sea, hay una firma de por medio. Y si no se gasta adecuadamente, incluso también te puedes meter un problema bien grande. Entonces, ese es un punto importante del presupuesto nacional. El presupuesto nacional establece una relación legal para que tú puedas usar la plata. O sea, no es cualquier cosa, es una relación legal. A ver, tú firmas un presupuesto, por eso que a veces también por el miedo a firmar, a veces se estancan las cosas, ¿no? Pero eso es así, a tomarlo en cuenta. Y eso es lo que se insiste en la segunda parte, ¿no? Autoriza a los funcionarios públicos a comprometer hasta determinadas cantidades de dinero en ciertos conceptos de gasto. O sea, hay un acto ahí legal, acto jurídico, si quieres verlo así más fuerte, ¿no? Jurídico, es una condición. A ver, vayamos, si se dan cuenta, estamos aterrizando un poquito más los conceptos. El concepto general del presupuesto público, el de McNamara, es básicamente ese reflejo de un plan. Está bien. Hay un elemento jurídico importante. Está bien. Pero ahora vayamos a la misma ley de presupuesto público. Según el presupuesto público, según el marco legal del presupuesto público, marco legal que también lo vamos a ver rápidamente, así en general. ¿Qué es el presupuesto? Según el marco legal. Dicho
Dicho ese paso, si hablamos de presupuesto público, una de las normas que debemos conocer es esta. Debemos leerla. La buena noticia es que no es una norma muy extensa, es una norma, por lo menos esta ley no es extensa, ¿no? La ley 28.411, la ley general del Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Qué dice? En su artículo 8 dice, y lo he puesto igualito, el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado, es uno de ellos, que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su plan operativo institucional. Ahí está. ¿Se acuerdan de esto? Toda esta buena práctica de más o menos vislumbrar lo que yo quiero, sistematizarlo a través de planes, termina en el año con un POI. Y el presupuesto lo que tiene que hacer justamente es concretar ese POI. Eso es lo que te dice la norma. Pero si no explico estas cosas acá, esta norma incluso pasa así nomás como si nada, ¿no? Insistimos, la importancia que tiene la planificación y aterrizarla con presupuesto público. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal. El año fiscal es un año. En algunos países el año fiscal ya no es un año fiscal, es un periodo fiscal. El periodo fiscal usualmente son 3 años o 5 años. Esas ya son las buenas prácticas de gestión pública internacional. En nuestro país todavía estamos en el año, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Ventaja porque un año es más o menos fácilmente manejable. Desventajas, una muy grande, y lo vemos cuando vemos inversión pública. La inversión pública normalmente no comienza y termina en un año. ¿Usted cree que un proyecto es un año? No es un año, son varios años. Y lamentablemente, como la cosa es el año fiscal, existe el concepto de año fiscal presupuestal y contable, entonces comienza un poco lento, ¿no? Tú vas ya comenzando, le agarras el jueguito más o menos a mediados, agosto, septiembre, octubre. En octubre está ya como si nada. Ahora estás así bien bacán, ¿no? Noviembre mejor, todavía ejecutas, ya estás acostumbrado, haces tus licencias. Llega noviembre y todo, fines, cabo. Se cierra el año. Entonces, y nuevamente comienzas, enero es medio muerto, marzo comienza a abrir, agosto. Cuando te das cuenta cómo se ejecuta un proyecto de inversión pública, te das cuenta que es así, ¿no? Comienza el año, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Parece esos electrocardiogramas, y un proyecto en realidad es una cosa continua y debería ser increciendo. Pero existe el año fiscal. ¿Qué más? El contenido. El presupuesto contiene dos cosas. Esto también es importante. El presupuesto te va a sistematizar la forma de gastar las cosas, pero también el presupuesto supone no solamente el gasto, sino también los ingresos. Los gastos, comprende, los gastos que como máximo pueden gastar, contraer las entidades durante el año fiscal en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos. O sea, cuando tú ves un presupuesto, que se te quede ese concepto, presupuesto en el Estado es ver los gastos y también ver los ingresos, cómo van a financiar. Tu proyecto de presupuesto de una entidad, de una municipalidad, gobierno regional, ministerio, tienen las dos cosas, los gastos y los ingresos, ¿no? Pero son proyecciones, es un presupuesto, o sea, no es algo que realmente se va a dar en ese momento. Pero se ven las dos cosas, los gastos y los ingresos, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. No solamente es los gastos, a veces nos preocupamos en el gasto y cómo se financian eso, no está. ¿Qué más dice el artículo 9? Los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal por cada una de las entidades con los créditos presupuestarios. O sea, el presupuesto está conformado por gastos e ingresos y por las metas que me van a hacer posible concretar un plan. Nuevamente el tema del plan. Ahí están las dos cosas concretas. Ahora, hay un concepto que estoy repitiendo ahí que todavía no lo hemos explicado, que es el crédito presupuestario. Aunque, si bien lo vamos a ver después, de una vez se lo digo. Coloquialmente hablando, un crédito presupuestario es la plata que el Estado le va a dar a una entidad, a una municipalidad, a un gobierno regional, a un ministerio. Esa plata que le asigna, se lo asigna en manera de créditos. Es como una especie de crédito. No es que tú la vas a devolver con intereses, no, pero así se le llama crédito. Y a eso se le llama justamente
es la frasecita que estamos usando, ¿no? Crédito presupuestario. O sea, el crédito presupuestario entiende solamente como aquella plata que el Estado le da a una entidad para que haga uso y atienda sus necesidades, ¿no? Cuando escucha entonces crédito presupuestario es eso. Entonces, en general, el presupuesto público es una herramienta de gestión, concreta un plan y establece una relación jurídica. Y eso ya lo hemos hablado bastante, me voy a permitir pasar esta lámina rápidamente. ¿Ya? Siguiente punto. ¿Cómo se lleva un presupuesto en un país? O en particular, ¿cómo se lleva el presupuesto público en nuestro país? Han habido varios modelos. Estos años que estamos viviendo, muchachos, es una época histórica en tema presupuestal, porque le hemos cambiado la forma de manejar el presupuesto público, una forma histórica, desde la época de San Martín, ¿no? Que se crea el primer presupuesto público hasta ahora, le hemos cambiado muchísimo la forma. En estos últimos 5 años, con esto de la visión por resultados. ¿Pero qué es eso de la visión por resultados? No voy a hacer una clase de PPR porque no tiene mucho sentido el PPR. El PPR surgió en su momento y ahora ya estamos en pleno proceso de presupuesto por resultados, así que no tiene sentido hablar de eso, sino de cómo es, porque ya es una realidad. Pero para que se entienda un poquito cómo se llevaba el presupuesto antes, este esquema lo he hecho para que nos ayude a entender. Por un lado, vean ustedes, tengo resultados, productos, procesos, insumos, costos. Esto acá es la secuencia lógica de entregar algo del Estado hacia el ciudadano, lo que se conoce como la cadena de valor. Y no solamente en la cosa pública, también en la cosa privada es la misma situación. Yo cuando hago una actividad y quiero entregar al final algún resultado, voy por esa cadena de valor siempre. Es un concepto de calidad total. Aplicado al Estado es lo siguiente. Por un lado, tú tienes que generar algo, ¿verdad? Imagínate, tienes que hacer algo para generar algún servicio, algún bien, sea público o privado. En este momento no importa si es público o privado. Pero todo cómo comienza. Normalmente comenzará, bueno, para generar esto final yo necesito algunos insumos. Y comienza con insumos. Pues esos insumos que ves ahí tienen un costo determinado, porque de plata estamos hablando. Estos insumos que me van a permitir a mí generar lo que necesito para entregar el bien y servicio que voy a brindar, tienen un costo. Entonces, el costo, tú tienes el costo, o tienes la plata, tienes los insumos. Con estos insumos vas a hacer algunas actividades, estableces un proceso, actividades, y finalmente presentas un producto, que son bienes o servicios. Y esos bienes o servicios a largo plazo generan un resultado en la población objetivo. Entonces, desde los costos que tú vas a generar a través de unos insumos, hay una cadena de valor. Cuando estás más abajo acá, es un nivel operativo de la institución. Cuando llegas al nivel más alto, estás llegando ya a tocar las necesidades de la gente. Muy amable, gracias. Un ejemplo, imagínate nuevamente el tema del servicio educativo. Para brindar el servicio educativo, uno de los insumos que necesito yo, ¿qué cosa es? Por ejemplo, material educativo. Entonces, mis insumos son materiales educativos. Pero para conseguir los materiales educativos o para que un consultor me haga el material educativo adecuadamente y para mandarlo a imprimir el material educativo, necesito plata. Ese material educativo, con todo el proceso educativo, lo junto en una serie de actividades. Ese material educativo sería parte de una pedagogía determinada que va a tener que ser mandada a determinada provincia, con determinada forma de enseñar, los docentes y todo lo demás. Acá está mi proceso educativo. ¿Qué va a entregar finalmente? Va a entregar cosas bien concretas como por ejemplo un niño educado. Un niño educado. Pero ese niño educado, ¿para qué me sirve como sociedad? Va a dar un resultado justamente como sociedad porque va a tener un país con mayor capacidad para generar mayor producto interno. Porque un niño educado retorna al país una mejor forma de gestión. Por eso que se invierte en educación justamente. Porque al país le conviene tener a gente educada. La gente educada tiene mayores ingresos. Mayores ingresos, ¿qué significa? Que van a contribuir mejor al PBI. PBI es una forma de ver el ingreso, la riqueza de un país.
Y ese es un resultado final, tener gente, una sociedad más educada, ¿no? Y mejor, y más sostenible. Entonces, vean ustedes, desde los costos que van a pagar mis materiales educativos hasta que llegue a un mejor resultado de la nación, ha pasado una serie de procesos. Es una cadena de valor, como les decíamos. Ahora bien, el presupuesto público, en este caso presupuesto público, puede ver esta última parte y decir, ¿sabes qué? Las necesidades del Estado, las necesidades del país es tener gente educada. Entonces, a partir de ahí, con esa visión, yo veo cómo distribuyo la plata. Esa es una forma de ver las cosas. Apuntar al resultado final. Los resultados. El resultado siempre es algo que la población lo va a sentir. Como decía, cuando estoy más arriba, está relacionado con la población a la cual nos debemos. Cuando estamos más abajo, estamos relacionados con la parte técnica, burocrática, con el empleado público, que va a tener que hacer efectivo esto. Si vemos desde el punto de vista de los resultados de la población, entonces el presupuesto de esa manera va a ser presupuesto orientado a los resultados, que es lo que no había antes. Lo que había antes, hasta hace unos pocos años, y todavía hay, porque estamos en una especie de transición, es un presupuesto de este tipo. ¿Focalizado a qué cosa? A ver los insumos y los costos de las entidades públicas. Es decir, normalmente hasta hace unos pocos años tú veías una discusión presupuestal donde iba el presupuestólogo de una municipalidad, de un ministerio, y decía, ¿sabes qué? Yo, mi ministerio, necesito 500 cajas de papel higiénico, 200 cajas de hojas A4 de 80 gramos, y veía solamente sus necesidades como institución. Y necesito que también se pague a mis empleados, a mi portero, ¿no? Solamente desde el punto de vista de la institución, como si la institución fuese la razón de ser el Estado. Como si el Estado estuviese para, ¿qué cosa? Para pagar sueldos a la gente, por pagar nomás. No, el Estado no está hecho para eso, el Estado está hecho para dar resultados a la población. Si yo como Estado se le paga a un profesor, se le paga a un burócrata, se le paga a la gente del MEF, y a la gente del MEF a mí me dan en mi oficina mi impresora, me dan mi papel y todo lo demás, es para que yo dé un resultado a la nación, a la gente, si no, no tiene sentido. Pero eso lo decimos ahora abiertamente, hace 5 o 6 años no. El empleado público, convencidísimo de que su razón de ser del presupuesto era que le den a él su computadora, ¿no? Las sillas, un buen sitio, los papeles, ¿no? Y eso es la visión tradicional, visto solamente la parte de insumos, ¿no? Papel, silla, sueldo, ¿no? O sea, que te paguen porque el Estado me tiene que mantener, es así de sencillo. Y no. El Estado está para esto, para dar resultados a la gente. Y ahora de verdad es bien gratificante cuando leemos la norma de presupuesto público, una diferencia total y abismal de hace 5 años. Ahora cuando lees la norma de presupuesto público y lo vamos a ver juntos, te habla un montón de la población. Y a la gente. Y resultados a la gente. Resultados a la población. Y toda la población está sistematizado. El sistema más importante del Estado, de los 11 que menciona la LOPE, es presupuesto público. Y es hasta conmovedor ver cómo ese sistema habla de la gente. La población, la gente. Antes no. Antes te hablaba, el ministerio necesita esta plata porque, bueno, hay que pagar pues, a los que están ahí, hay los sueldos, hay ¿no? El sindicato que hay que pagar, y veo el funcionario público solamente. Entonces, hemos ido de una visión tradicional de presupuesto público, la tradicional, basado solamente en reglas de asignación a insumos, hasta intentar ver el tema de los resultados que la gente, el poblador, el ciudadano, esa es la palabra, el ciudadano, siente y aprecia, ¿no? Entonces, estos son los 3 modelos que existen en el mundo en general. Una visión tradicional orientada solamente a los insumos, una visión ya a los productos, que es una visión intermedia a mediano plazo normalmente, pero una visión mejor en la cual estamos es hacia los resultados que la gente siente. Cuando se habla de impacto, el impacto siempre es una medida del beneficio en una población determinada, población, ciudadanos. No estoy hablando yo de funcionarios públicos. Y nos vuelve, eso es importante para todos los que están en la cosa pública. Yo tengo 14 años en la cosa pública. Nos dan una pastilla, como usted dice, ¿no?